Hola a todos, ¿cómo están? En este video trataremos sobre el uso de typedef para nombrar estructuras. Pero antes pasaremos a un ejemplo más simple para la aplicación. Vamos a suponer que tenemos este programa que tiene dos variables a y b. Con estos valores son de tipo entero. Imprimimos el tamaño de un tipo de dato entero. Y después definimos otra variable s que tiene la suma a más b e imprimimos esa suma. Pero vamos a suponer que ya no quiero no quiero nombrar al tipo de dato entero como int. Quiero usar la palabra entero para definir un tipo de dato int o un número entero. Entonces, el lenguaje nos provee una instrucción que se llama typedef, que nos permite justamente nombrar de diferentes formas un tipo de dato. Entonces, lo que voy a decir aquí en typedef int entero significa que voy a poder identificar con la palabra entero al tipo de dato int. Entonces, en vez de usar int aquí, voy a usar entero. Y justamente ya me reconoce el id aquí también como entero. Entonces así ya puedo escribir el programa entero a y b que tiene estos valores, size of entero y un entero s. En lugar de escribir int puedo escribir también entero. Entonces ejecuto, me dice el tamaño, el número entero es 4 con el tamaño que tenía el tipo de dato int o que tiene el tipo de dato int, y la suma es 8, la suma de estos dos datos. Entonces pude, digamos, ponerle un nombre al int que ahora se llame también entero. Entonces puedo usar eso dentro del código. Ahora vamos a aplicar lo mismo a algo que ya tenemos en estructuras. Entonces, cada vez que usábamos justamente el struct, o sea, definíamos una variable de tipo struct complejo, tenemos que escribir la palabra struct complejo. Y si, por ejemplo, como en un ejemplo anterior con las funciones, si utilizaba como parámetro una estructura, ponía struct complejo en los argumentos, o si devolvía una estructura, poníamos struct el nombre de la estructura, ¿verdad? Puede ser complejo o cualquier otra estructura, pero teníamos que anteponer siempre la palabra struct y luego el identificador de la estructura. Ahora, si queremos sacar eso, o sea, que no sacar, sino no utilizar eso, utilizar algo más compacto, por ejemplo, que se llame solamente complejo o número complejo, entonces podemos usar también typedef para eso. Entonces aquí escribimos, la primera forma es escribir aquí typedef struct complejo, que es la forma en la que venimos empleando, al menos para justamente esta estructura de struct complejo, y ahora se va a llamar número complejo. Entonces, este va a ser ahora otra forma de nombrar a struct complejo. Entonces aquí vamos a colocar en vez de struct complejo, colocamos número complejo. Entonces número com va a ser el tipo de datos número complejo que aquí pusimos que en realidad es struct complejo. Entonces podemos emplear con esta nueva forma de nombrar que definimos con typedef, podemos justamente referirnos a las variables o al tipo de datos struct complejo. Entonces probamos aquí, ingresamos la parte real, parte imaginaria y seguimos trabajando. Entonces le estamos definiendo con typedef un nombre para un tipo de dato en particular, que en este caso nos interesa el struct complejo. Entonces es una función útil para, digamos, darle un nombre diferente a los tipos de datos de estructura y no tener que usar struct siempre, ¿verdad? Entonces otra forma de hacer lo mismo es, voy a comentar aquí, es directamente en la declaración. Entonces aquí va a ser typedef, a decir, typedef struct, sacamos el nombre aquí en la definición y abajo le colocamos justamente el nombre que va a tener, que le llamé número complejo. Entonces aquí va, número complejo. ¿Ok? Entonces ahí justamente es otra forma de declarar. Entonces ingresamos otra vez la parte real, la 12 y 8 y nos muestra el módulo. Ok, entonces digamos que esta es la segunda forma donde ponemos typedef solamente struct al lado, ya no ponemos el nombre como hace rato, y al final ponemos justamente cómo se va a llamar ese tipo de dato que estamos creando, que es esta estructura, ¿verdad? Entonces, número complejo va a identificar justamente a esta estructura que estamos creando, va a ser el tipo de dato. Entonces, cuando defino las variables de esa estructura, simplemente le llamo al nombre que puse aquí al final. Entonces, este es el uso de la instrucción typedef para nombrar de otra forma las estructuras que vayamos creando. Espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.